apóstol Pablo reúne todas las vivencias y la doctrina de la iglesia en esta carta. Esta carta es la joya de la corona de todos los escritos paulinos. Esta carta habla de todas las dimensiones del ministerio de Cristo, de la revelación de Dios en Cristo, de la obra del Espíritu Santo a través de Cristo, la interacción entre el Dios Trino, pero también del rol de la iglesia y de nosotros, la identidad del creyente. Esta carta fue escrita en momentos difíciles del apóstol Pablo y le da una dirección a las personas que hacer durante y posterior a las crisis existenciales. Esta carta fue escrita cuando las filosofías del mundo acosaban a la iglesia y Pablo les cierne los tiempos y les sienta un precedente para que la iglesia fuese más que vencedora por medio de Cristo. Esta carta fue escrita para una iglesia que estaba en conflictos, una iglesia llena de cristianos que estaban pasando momentos difíciles, momentos de conflictos, momentos de estrechez, y Pablo les muestra un camino. Y como vimos el miércoles, esta carta tiene dos grandes secciones. La primera, del capítulo 1 al 3, nuestras riquezas en Cristo, habla de ese marco doctrinal, ese marco teórico, ese marco de fundamentos doctrinales que todo cristiano debe saber para no andar sin rumbo, para no andar dependiente de las circunstancias, de los sentimientos, de las emociones, de los dolores, de los lugares, de las personas, de los tiempos, de los devenires, de los tiempos, de las filosofías, de las dinámicas del poder humano. Pablo en el capítulo 1 al capítulo 3 le establece los fundamentos de la vida de la iglesia, los fundamentos de la vida del cristiano para todo tiempo. Y los vamos a ir estudiando uno a uno de tal manera que al finalizar el estudio seamos como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre, y que aprendamos a ver la vida transversalmente más allá de los velos, de las emociones, del dolor, de la aceptación, del sufrimiento, del relacionismo. Cuando vamos madurando, que era lo que Pablo le planteaba a los efesios, una madurez en Cristo, de acuerdo al propósito de Dios. Cuando vamos madurando, aprendemos a ver lo mejor en todas las circunstancias porque sabemos, entendemos y creemos que Dios tiene un plan. Y eso lo vamos a estudiar. En la segunda parte, habla de cómo ser iglesia en medio de la crisis. Cómo ser cristiano en medio de la crisis, cómo ser cristiano en medio del sufrimiento. Y esta parte habla de la responsabilidad del cristiano, de la tarea del cristiano, de la tarea de la iglesia, cómo andar en unidad, cómo andar en pureza, cómo andar en armonía y cómo andar en victoria. Eso lo vamos a tratar uno a uno durante todo este estudio y va a ser maravilloso porque vas a aprender a andar en unidad, en pureza, en armonía y sobre todo en victoria en Cristo Jesús. Miren, mis estimados hermanos, vamos a ir al texto y vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Más adelante vamos a volver a tocar esta introducción a la carta, este primer versículo, en mayor profundidad. Pero hoy queremos identificar quién era Pablo y a quién estaba dirigida la carta. Esta carta fue la última carta que Pablo escribió. Ya no era un Pablo recién transformado,
Ya no era un Pablo enfrentando a Pedro. Ya no era un Pablo abogando por Timoteo, sino dejando que Dios hiciera en Timoteo. Ya no era un Pablo que estaba lidiando con los problemas de los carnales corintios en medio de la iglesia. Ni siquiera era un Pablo en persecuciones, ni siquiera era un Pablo bajo los azotes. Era un Pablo que ya había sido azotado, ya llevaba décadas intercediendo por la iglesia, ya había fundado 12 iglesias, ya se le había revelado la arquitectura de la nueva iglesia como organización de Dios, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Ya era un Pablo que su espalda tenía las cicatrices de haber sido azotado varias veces. Ya era un Pablo que ya para esta época lo más seguro es que sus ojos no sirvieran para mucho o para nada. Pero era un Pablo que a pesar de esos dolores podía decirle a las personas que Dios era suficiente, que Dios revelado en Cristo era suficiente, que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada le podía quitar su verdadera herencia que estaba en Dios en Cristo Jesús. Era un Pablo que era capaz de decir que somos más que vencedores en medio de esas aflicciones. Era un Pablo que entendió que las aflicciones de este mundo presente no eran comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Era un Pablo que no vivía de la aceptación. Era un Pablo que no reconocía la competencia ni con Silas, ni con Apolos, ni con ninguno de los apóstoles. Ya no reconocía competencia, no reconocía obra humana y sabía que Dios tenía control de todo lo que pasaba. No voy a profundizar en esto, pero déjeme decirle bajo qué circunstancias se escribió la carta a los Efesios. Pablo, después de décadas de pregar el Evangelio, de pasar procesos difíciles, de levantar iglesias y dejar ministros allí, Pablo es llevado a Roma con el mero propósito del plan de Dios de que testificara en Roma. Y ese propósito Dios lo cumplió. Fue como prisionero, murió una serpiente en el camino, fue náufrago, llegó a Roma, vivió bajo tierra y allí fue capturado a causa del Evangelio. Y lo llevaron a una cárcel que se llamaba Mamertía, que quedaba en la colina principal de la ciudad de Roma. Y esa cárcel, hacia un lado, quedaba el Senado y los lugares de gobierno. Y hacia otro lado, quedaba una vista directa al Coliseo romano. De un lado, él podía ver todo el ostento, la ostensión, lo ostentoso que podía llegar a ser el sistema de este mundo. Y hacia el otro lado, constantemente miraba cómo los leones desgarraban a los cristianos a causa de su fe. Y es allí donde Pablo, pensando en los efesios, el Espíritu Santo le inspira esta carta donde lo llama a la iglesia, la llama iglesia, esposa del Cordero, fieles, santos, hijos de Dios, donde les da una identidad más allá del sufrimiento y les decía que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea que el problema no era el imperio romano, no era el César, que nuestro problema no eran los leones, no era ni siquiera morir a causa del Evangelio. Nuestro problema no estaba en las circunstancias de este mundo, que nuestra bendición
proviene de lo alto. Durante toda la carta a los Efesios él hace un hincapié de las riquezas celestiales. Y él se proclama como rico, como abundante, como satisfecho. Y entonces uno se pregunta, ¿en qué nivel de iluminación, de contentamiento, de trato de Dios con Pablo estaba él en aquel momento? Porque estaba preso y dice que sus amigos se habían avergonzado de él y habían salido huyendo, lo habían dejado solo. Ya no sabía de las iglesias que había fundado, o sea, ya no había mérito en esas iglesias porque otros ministros lo habían sustituido y él estaba apartado y solamente algunos iban a visitarlo. Y sin tener esas circunstancias que podríamos pensar que se le debían a Pablo, que se las merecía, sin tener nada de eso, sin tener la gloria de este mundo, sin tener el reconocimiento de este mundo, sin que nadie le agradeciera lo que había hecho por extender el evangelio, por dejarnos la arquitectura de la iglesia actual, sin tener esa gloria, él se podía sentir bendecido con toda bendición celestial. Y él, es más, él podía animar a los efesios a que definitivamente dejaran de divagar en los afanes de este mundo y comenzaran a crecer en las riquezas inefables del reino de los cielos. Y esas palabras de Pablo en el libro de los Efesios hoy retumban para la iglesia actual, una iglesia en crisis que pasa como en los Efesios. Los efesios muchos de ellos no eran judíos, pero eran gentiles convertidos al evangelio y que adoptaron como propio las costumbres del mundo y la metieron en la iglesia y lo adoptaron como propio y se sujetaron a gobiernos humanos y dependían del comercio desaforado de aquella ciudad y de las costumbres paganas que le ofrecían a la diosa Diana allí. Y Pablo los sacude a través de estas palabras y le dicen: quiten la mirada de eso, porque definitivamente eso un día va a pasar, eso no los llena, no los sacia, de verdad son ricos en los lugares celestiales. Y Pablo, desde esa óptica, él viendo cómo los cristianos eran devorados por los leones y cómo el imperio romano gobernaba, oprimía, desechaba, mataba. Desde esas dos ópticas, él estimula a la iglesia a quitar la mirada de lo terrenal y a colocarla en las cosas celestiales. Es más, él les dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra potestades, contra cosas que ustedes no están viendo. Voy más allá. Y él aquí dice: y Pablo, siervo de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Éfeso. Mis hermanos, este tema de santos y fieles lo vamos a tocar en profundidad en otras enseñanzas en este mismo espacio. Pero cuando él dice santos y fieles, primero se identifica a él, pero se identifica como apóstol de Jesucristo, como siervo de Jesucristo. El miércoles les hablaba que Pablo identifica a la iglesia dándole una identidad nexada a Dios. Donde tú estés, lo que estés pasando, lo estás pasando como hijo de Dios. Si te rechazan a ti, rechazan un hijo de Dios. Si estás sufriendo un hijo de Dios. Si estás viviendo persecución, es un hijo de Dios bajo persecución. Pero no te podrán quitar la identidad de ser hijo de Dios. Ni los sufrimientos de este mundo te podrán quitar el sello de la salvación. Y Pablo se identifica a él como siervo, como esclavo de Jesucristo. Y no solamente se identifica a él, sino dice a los santos y fieles. Aquí está fundamentando el primer concepto
de los cristianos de Éfeso. Al decir santos y fieles, establece unos conceptos para estos cristianos. Son, primero, que nuestra vida tiene significado únicamente en Cristo, santos y fieles a Cristo. Y esta palabra santos y fieles, varias veces él va a implicar lo mismo durante toda la carta a los Efesios. Santos y fieles, él le hace hincapié de que esa santidad, agios, es la palabra agios en griego, que es apartarse para Dios, no tiene que ver con la suficiencia humana, tiene que ver con la obra de Cristo. Porque por allá en Jeremías, en Isaías 64:6 dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. O sea, nosotros no podemos ser santos en nosotros mismos, sino que a través del sacrificio de Cristo, Él nos hizo aceptos, nos apartó para Dios. Y cuando dice santos y fieles, da a nuestra vida un verdadero significado. Nosotros no valemos lo que el mundo dice que valemos. Nosotros valemos la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, el unigénito del Padre. La ofrenda de Cristo por nuestros pecados, para pagar nuestra deuda de pecado, excede cualquier precio. Nosotros, nuestro mayor concepto de nosotros mismos, es que nuestra vida tiene un sentido, un significado, una razón de ser en el sacrificio de Cristo. Si tú ya aceptaste a Cristo, tu propósito de vida es adorar a Dios. Y el significado de vida es ser como Cristo. Nuestra vida tiene un sentido, un enfoque, una dirección, un significado en Cristo Jesús. Y la única vida con significado que puedes lograr es en Cristo. Es en Cristo. Porque el que está en Cristo anda en novedad de vida. Nueva criatura es. Es en Cristo. Pablo les transmite esto a ellos cuando le dice apóstol de Jesucristo. ¿Y para quién? Por la voluntad de Dios. La salvación, el ministerio, es por el único deseo de la voluntad de Dios. La identidad del cristiano reposa sobre la obra y la persona de Cristo. Al sacudir las doctrinas, los rituales, la liturgia, tu identidad está reposada en la obra de Cristo. Tu vida tiene significado en Cristo, no lo busque. Apartado de eso, porque se levantarán reinos, naciones, políticas, filosofías, enemigos, persecuciones, sufrimientos. Todo esto es pasajero, pero no te define. Tu vida tiene significado en Cristo. Y tienes que aterrizar sobre este fundamento. Porque creemos que nos define nuestro trabajo, las circunstancias, las persecuciones, o que nos toca trasladarnos, o no te define Cristo, la obra de Cristo que murió por ti. Nuestra vida tiene significado en Cristo. Lo otro que Pablo cercena, Pablo toma, podía identificarse diferente, y él dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles de Jesucristo, santos y fieles de Cristo Jesús. Apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, ¿para quién? Para los santos y fieles en Cristo Jesús. Yo no sé si usted puede ver la estructura. Él está centrando todo en la persona de Cristo. Toda tu vida gira alrededor de esto. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Lo importante es agradarlo a Él. Él nos da la salvación y la vida eterna, la entrada por su gracia ante el trono majestuoso de Dios. ¿Qué quiere plantear Pablo aquí? El concepto de la suficiencia en Cristo Jesús.
Así como nuestra vida tiene significado real y genuino en Cristo Jesús, en Cristo somos suficientes. No porque seamos capaces, no porque seamos necesarios, ni siquiera para nosotros mismos. Es por la persona de Cristo. En Cristo somos suficientes. No hay necesidad más grande que la salvación. No hay mayor necesidad de relación que la relación con Dios a través de Jesucristo. No hay mayor nivel de aceptación. Ojo con esto. No hay mayor nivel de aceptación a que seamos aceptos hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo. Cuando tú tienes claro esto, yo digo con plena humildad, como pastor, como el que enseña, cuando tú tienes claro que no hay mayor aceptación del que ya te aceptó a través del sacrificio de Cristo, no necesitas otra aceptación. No necesitas que te acepte una persona o amoldarte al sistema de este mundo o estar buscando quién satisfaga tus deseos, tu corazón, tus sentimientos o cambiar tu identidad para ser satisfecho en algo o en alguien. O sea, dejar de ser lo que tú eres en Cristo Jesús para que otro esté satisfecho. No, en Cristo estás completo. Suficiencia en Cristo Jesús. Es una de las doctrinas elementales de la carta a los Efesios y es una de las doctrinas finales, conclusivas, o sea, concluyentes de la vida de la iglesia. En Cristo estamos completos. En Cristo hay suficiencia. Es en Él, por Él y para Él. Y hacia allá vamos a ir estudiando para que entendamos que nosotros, en la medida en que vamos estudiando, estamos completos en Cristo Jesús. Que su obra fue completa para todos los tiempos, para todo hombre, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Para cualquier necesidad que usted pueda tener. Suficiencia en Cristo Jesús. Después tocamos ese tema a profundidad. Y en Cristo Jesús estamos seguros. Pablo llega y dice a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Éfeso. En Cristo Jesús estamos seguros. Déjeme repetirles estos tres conceptos que Pablo enuncia del cristiano. Nuestra vida tiene un verdadero significado en Cristo Jesús, primero. Segundo, en Cristo somos suficientes. Tercero, en Cristo estamos completos. Porque Él pagó, y no solamente pagó por nuestros pecados, sino nos perdonó para sentir la paz del perdón. Y nos dio vida, nos pagó nuestros pecados, nos perdonó, nos dio vida para que sintamos esa pasión de vivir por Él. Para sentir que es la oportunidad de consagrarnos a Él, para sentir que nuestra vida no depende de la aceptación porque ya fuimos aceptos en Cristo Jesús, para sentir que no nos falta algo, o sea, no te falta nada, no te falta, ya te dio vida, y vida completa, vida en abundancia, juntamente con Él en Cristo Jesús. Nuestra vida tiene significado en Cristo. Yo quiero terminar ya leyendo el verso 3, dice, del Efesios capítulo 1, verso 3, por favor, vamos a la carga en esto. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí en el verso 3, alaba a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de la Trinidad, pero voy a ir más allá, que eso lo vamos a tocar a fondo después. Dice que nos bendijo, aquí está hablando de un hecho cumplido. Aquí está hablando de un pacto cumplido, de una promesa alcanzada, cumplida, que nos bendijo.
Y eso lleva a la suficiencia. No hay quien maldiga lo que el Señor ya bendijo. Por allá en Números 23 dice, no hay agüero ni hechicería contra mi pueblo. No hay quien maldiga el que Dios ya bendijo. Él ya nos bendijo. Esto habla de certeza, esto habla de suficiencia, esto habla de hecho cumplido, esto habla de que Dios ya habló, ya cumplió, ya ejecutó. Lo otro es circunstancial. Nadie me podrá arrebatar la herencia. Nadie me quitará el cargamento espiritual que hay en nosotros. Ni lo alto ni lo profundo. Ya nos bendijo. Suficiencia en Cristo. Solo puede ser de Cristo esa bendición. Lo otro es la procedencia. Dice, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta bendición espiritual ¿de qué habla esta bendición espiritual? El apóstol Pablo en esta carta nos va a enseñar que lo material procede de lo espiritual. Que la lucha que usted ve en lo material, por allá en Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y la sangre y la carne es lo material, sino contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Es lo espiritual. Él va a hacer hincapié durante toda la carta de los Efesios en los lugares celestiales, en el mundo espiritual y en el mundo material, porque Él quiere quitarles el velo de la dualidad y que puedan ver las cosas realmente como son. Fuimos bendecidos en lugares celestiales y que Cristo está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. La proveniencia, la fuente de la bendición es el mundo espiritual. De allá viene la sanidad, de allá viene la paz, de allá viene la libertad. Cuando somos libres, verdaderamente libres, nuestra vida va a comenzar a alinearse. Cuando nuestra alma es sana, nuestro cuerpo es sano. Cuando nuestra alma es sana, nuestro ambiente es sano. ¿A qué me refiero? Que pueden estar acosándome, pueden estar persiguiéndome, pueden estar injuriándome, calumniándome, pasando muchas cosas. Pero eso no está en mi alma, eso está en la parte material, en la parte de afuera. Pero mi alma tiene una conexión con los lugares celestiales, con la esencia de Dios. ¿De dónde viene la fuente de la bendición? Pablo le coloca, antes de entrar en la materia de la carta, les coloca la deidad de Dios, la suficiencia del cristiano en Cristo Jesús, el significado de la vida en Cristo Jesús, la seguridad del cristiano en Cristo Jesús, y les coloca la mirada en la verdadera bendición. En la seguridad, primero que todo, fuimos ya bendecidos. No, sin lugar a duda. Primero. Segundo, esa bendición no proviene de este mundo, de los lugares celestiales. Ese va a ser nuestro tema de estudio la siguiente semana. Le invito a que incline su rostro por un momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir con esta certeza. Nuestra vida tiene significado en Cristo. En Cristo somos suficientes. Y en Cristo Jesús estamos seguros. Padre, en el nombre de Cristo, nos presentamos ante ti. Hoy hemos entendido que en ti, mi Dios, somos suficientes. Estamos seguros. Y no va a haber quien nos arrebate de tu mano. Te rogamos que nos mantengas, Señor, con la mirada en el galardón, en la dispensación de los cielos, en los lugares celestiales, en el nombre de Cristo. Te alabamos por tu verdad. Te alabamos por la dádiva de Cristo, por la seguridad que tenemos en ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, muchísimas gracias.
Señor, yo bendigo cada persona que se ha conectado. Les bendigo su entrada y su salida desde hoy para siempre. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que tenga de ustedes misericordia y los llene de la completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios me le bendiga. Le invito a que si usted está en el área de Pamplona y considera y tiene a bien congregarse este domingo en esta congregación, en esta iglesia, en este templo, estamos empezando el servicio a las 3 en punto. Suba a este lugar hermoso para adorar a Dios. Si no lo puede hacer o no está en Pamplona o considera no venir, lo invito a que a las 3 en punto por este mismo medio podamos juntos adorar a Dios, aprender de su palabra y tener la comunión con otros hermanos. Dios me le bendiga grandemente. Nos vemos el domingo a las 3.